Hoy la porción que nos toca es 1 Timoteo y continuamos con la serie de Timoteo, capítulo 1, verso 12 y verso 17. El himno que cantamos recién es un hermoso himno que se escribió para allá por el 1700 y el autor fue John Newton, ¿no? John Newton fue un traficante de esclavos de raza negra. Él fue capitán de su propio barco y lo que hacía era traficar personas de raza negra, ¿no? Llevadas de África a diferentes países de Europa, ¿no? Él era una persona que hasta sus mismos tripulantes lo aborrecían. Pero un día en una tormenta que era tan fuerte que su vida corría riesgo, él clamó al Señor por misericordia. Y en su misericordia el Señor lo salvó y cambió su vida para siempre, ¿no? Él fue transformado por la gracia del Señor de ser un traficante de esclavos a ser un predicador. Pero es muy interesante la vida de John Newton porque él había dos verdades que lo asombraron por el resto de su vida, ¿no? Que era que él era un gran pecador, ¿no? Y que la gracia del Señor había sido asombrosa en salvarlo y transformarlo, ¿no? De hecho, él estaba tan asombrado, tan fascinado por la gracia del Señor, que él pidió que en su epitafio ahí en la tumba, cuando él ya haya muerto, que diga las siguientes palabras, ¿no? John Newton, empleado antaño infiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Y ese es el epitafio que hoy se encuentra en la lápida, en la tumba de John Newton, ¿no? Y yo traje esto a colación, además de ser un hermoso himno, porque refleja un poco el espíritu que Pablo intenta comunicar a través de estos versículos, ¿no? Hace varios domingos que vimos, ¿no?, cómo la advertencia, ¿no?, y el llamado que Pablo le estaba haciendo a Timoteo acerca de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso, ¿no? Pablo lo había dejado y le pidió que se quede en Éfeso para que atienda ese problema que se había presentado de los falsos maestros, que estaban introduciendo falsas doctrinas, valga la redundancia, en la iglesia. Entonces Pablo le rogó a Timoteo para que luche contra los falsos maestros, ¿no? Y vimos las consecuencias que suceden en la iglesia cuando se introducen falsas enseñanzas, ¿no? No solo porque cuando una iglesia predica la sana doctrina, predica el evangelio bíblico, trae salvación a las almas perdidas, sino que también trae santidad a la iglesia. Decíamos que una de las consecuencias cuando hay falsa enseñanza no hay santidad en la iglesia, porque es a través de la palabra de Dios que las personas son confrontadas con su pecado, ¿no? En ese tiempo los falsos maestros, como también hoy, una de sus falsas enseñanzas era el mal uso de la ley, ¿no? De hecho, Pablo aclaró en los versículos anteriores, ¿no?, en el 8 y 9, ¿no?, que el verdadero uso de la ley trae convicción de pecado. Es para mostrar cuán pecador es una persona, y no que la persona podía ser salva por cumplir esa ley, ¿no? Y era lo que enseñaban estas personas. Pero el apóstol Pablo aclaró eso, y ahora él, a través de su testimonio, entre otras cosas, él va a mostrar lo que produce el predicar fielmente el evangelio, ¿no? Lo que produce el verdadero propósito de la ley, que es traer convicción de pecado. Él va a contar su testimonio, el apóstol Pablo, ¿no? Y no solo eso, sino que también él va a mostrar una gratitud ante glorioso despliegue de la gracia del Señor en su vida, ¿no? Pablo, así como John Newton, él era una persona que estaba fascinada y asombrada por la gracia de Dios, que no solo lo había salvado, no solo lo había transformado, sino que también lo había llamado al ministerio. Lo había llamado para proclamar ese mensaje que tanto odiaba. Y fue una fascinación que Pablo tuvo por el resto de su vida. Y fue tanto lo que él admiraba de la gracia de Dios, que él va, a través de estos versículos, va a mostrar una gratitud, ¿no?, en el verso 12. Pero también eso era el motor de su servicio al Señor y también de su adoración hacia Dios, ¿no? Hoy vamos a ver 5 puntos. Pero vamos a leer el pasaje, verso 12 al verso 17 en esta tarde. El apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor
e injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que en Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo hace como un paréntesis, ¿no?, de la advertencia que le estaba haciendo Timoteo acerca de los falsos, de la existencia de los falsos maestros. ¿No? De hecho, de eso que el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20, él ya había anticipado. ¿No? ¿Se acuerdan cuando él se abrazó con los pastores en su viaje misionero? Él le advirtió acerca de los falsos maestros, de los lobos rapaces que iban a introducir. Y había pasado. Estaba pasando, de hecho. Pero él va a mostrar a través de su testimonio una ilustración, ¿no?, de lo que provoca predicar fielmente la palabra de Dios, de lo que provoca el verdadero propósito de la ley, que es traer convicción de pecado, ¿no? Y a su vez, el hecho de traer convicción de pecado, eso nos ayuda a poder gloriarnos, a poder jactarnos, al poder admirarnos de la gracia de Dios. Y vamos a ver qué es la gracia de Dios. Hoy vamos a ver 5 puntos. Hoy vamos a ver la gratitud de Pablo, que se encuentra en el verso 2. Hoy vamos a ver la gracia que transformó al apóstol Pablo. Hoy vamos a ver el alcance de esa gracia, el propósito de esa gracia y la respuesta a esa gracia. En el verso 12, el apóstol Pablo va a mostrar una actitud, que es la gratitud por lo que el Señor le había dado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si hay algo que se destaca en las cartas paulinas es la gratitud que tenía el apóstol Pablo al Señor. No solo porque lo había salvado, sino que también porque lo había puesto, como dice ahí, en el ministerio, para que predique fielmente la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está agradecido en gran manera por el Señor. No, porque él, todo lo que era y todo lo que hacía, eso es terrible, hermano. Dependía de la gracia de Dios, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la gracia de Dios no podemos tener una actitud arrogante. La gracia que el Señor nos da destruye totalmente nuestro orgullo. La sana doctrina, hermanos, tanto hemos hablado en los versículos anteriores, predicar fielmente la palabra de Dios, produce en los creyentes corazones agradecidos a su Dios. Hay una íntima relación entre gracia y gratitud, ¿no? Los que venimos estudiando los días miércoles, lo tenemos más fresco, ¿no? A mayor entendimiento de la gracia de Dios, mayor es la gratitud a nuestro Dios. Cuanto más entendemos la gracia de Dios, el regalo de Dios, las bendiciones que tenemos por medio de Cristo, más agradecidos vamos a ser al Señor. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Según Hendrickson, que es un comentarista cristiano, dice: la gratitud es lo que completa el ciclo por medio de la cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Se los repito. La gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Hendrickson ve a la gracia del Señor como un ciclo, ¿no?, en donde el Señor derrama sus bendiciones sobre sus hijos y la respuesta a esas bendiciones es la gratitud de sus hijos, ¿no?, que se traduce en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Un creyente agradecido, continúa, reconoce al menos 3 cosas esenciales que vamos a ver en estos pasajes en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse ese crédito a ellas, que no hizo nada para ganarse las bendiciones, que es totalmente indigno de ellas, no solo que no hizo nada, sino que es totalmente indigno, que no merecían nada de eso. Y tercero, que las bendiciones que recibe de Dios son grandes y muchas. Esos son 3 puntos que un corazón lleno de gratitud tiene, digamos, con respecto a la gracia del Señor, ¿no? Si podemos ver algo común a lo largo de las cartas, como decíamos al principio, en la vida del apóstol Pablo, es que todo lo que era, como decíamos al principio, y todo lo que hacía por la obra del Señor, se lo atribuía a la gracia del Señor, ¿no?
a su misericordia, a su bondad. De hecho, él escribe a la iglesia de Corinto, en su primera carta, capítulo 15, verso 10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. No es que pensamos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios, dice Pablo también a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5. También a los Corintios le dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿No? Y siempre el apóstol Pablo, cada vez que le agradecía al Señor, siempre alababa también la obra que el Señor Jesús había hecho en la cruz por él, ¿no? Porque él entendía, y nosotros debemos entender, que la fuente de toda bendición que podemos recibir del Señor es el Señor Jesucristo y su obra. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor nos bendice por medio de lo que hizo Cristo en una cruz por nosotros, ¿no? Las bendiciones que nosotros recibimos es el producto, es la consecuencia de nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesús, nos unimos a Él. Y entonces todas las bendiciones que Él merece por su vida perfecta vienen a nosotros, por medio de esa unión, por medio de la fe. Por eso Cristo es la fuente, por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor. Nuestro Señor. No, pero el apóstol Pablo también va a dar algunas razones de por qué él estaba tan agradecido al Señor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo. La palabra fortalecer también hace referencia a dar fuerza, a ser capaz y a capacitar, ¿no? Pablo daba gracias al Señor porque lo había capacitado para el ministerio. Le había dado fuerzas para el ministerio, porque lo fortalecía para que poder cumplir con el ministerio. En 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, el apóstol Pablo también le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También le va a decir a Timoteo, el apóstol Pablo en su segunda carta dice, cuando todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. También a los corintios, el apóstol Pablo le dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de este nuevo pacto. El Señor era el que lo fortalecía, era el Señor que le daba la competencia, lo hacía capaz para cumplir con el ministerio. El apóstol Pablo, hermanos, no dependía de sus cualidades, de sus aptitudes, de sus habilidades. Dependía de la gracia del Señor. Y por eso él era un corazón que rebosaba de gratitud al Señor. Dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? Dice que lo tuvo por fiel. No solo el apóstol Pablo daba gracias porque el Señor lo hacía capaz de cumplir con las demandas del ministerio, sino que la fidelidad que él, escuchen esto porque es terrible, ¿no? La fidelidad que él tenía hacia Dios dependía también de su misericordia, dependía de su gracia. Era su gracia, la gracia del Señor, lo que le hacía a él mantenerse fiel en el ministerio. Y ahí estaba mostrando un claro contraste con los falsos maestros que había en ese tiempo, con Éfeso, que usaban la palabra de Dios a su antojo y introducían falsas enseñanzas para su propio bien y su propio beneficio, para jactarse de ello. Pero el apóstol Pablo le daba gracias al Señor que por su gracia se había mantenido fiel en la predicación del Evangelio. De hecho, él le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 7, verso 25, dando un consejo en cuanto a las vírgenes. Él dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como en quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Para ser fiel. Y la verdad, hermanos, para Pablo y para nosotros, esta frase es un puñal en nuestro corazón, ¿no? Porque como vamos a ver, es a nuestro orgullo.
Porque como vamos a ver más adelante, él que era perseguidor de la iglesia, él que odiaba tanto la causa del Señor, el Señor lo salvó y lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Él confió en él para que pueda propagar ese mensaje que él tanto se ha empeñado en destruir. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor, cuando perdona, se olvida de nuestros pecados. Y yo decía que es un puñal contra nuestro orgullo, porque cuando nosotros perdonamos, a veces nos cuesta volver a confiar. Pero el Señor perdonó a Pablo y confió en Pablo. Pablo se había empecinado en matar a cada uno de los creyentes, como vamos a ver más adelante, pero el Señor lo perdonó y confió en él, le confió su obra para que continúe con la predicación del Evangelio. Y eso a Pablo lo fascinaba. Él le daba gracias al Señor porque lo fortaleció, porque lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. La palabra ministerio hace referencia a servir. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Él le daba gracias porque lo había puesto en el ministerio. La palabra, como decía al principio, ministerio es diaconía, que se traduce en español como diácono, ¿no? Que habla de servicio, que habla de servir. Él le daba gracias al Señor porque le había dado el privilegio de servir en su obra. No solo él estaba agradecido al Señor porque lo había salvado sin ningún mérito propio, sino que también le había dado el privilegio de servir para su obra. Hermano, el apóstol Pablo no le daba gracias al Señor porque lo había puesto por apóstol, porque le había dado el gran apostolado, porque era el gran apóstol. No, él le daba gracias al Señor porque le había dado el privilegio y el honor de servir en su reino, de servir en su reino. Un corazón agradecido sirve al Señor. Sirve al Señor. Es un llamado para todo creyente. Una persona que conoce verdaderamente la gracia de Dios sirve en su obra. No espera que le rueguen para servir, sino que es un honor para él. Es otro de los termómetros que nosotros tenemos para medir nuestro entendimiento de la sana doctrina, ¿no? Una persona que conoce su gracia empieza a servir, a trabajar, a predicar el Evangelio, hermanos. No esperen que le digan. No espera que le llamen la atención, ¿no? Pero también este pasaje nos confronta también a los que ya estamos sirviendo. El apóstol Pablo, usé mucho la carta a los Corintios, ¿no? Pero él en su primera carta, capítulo 4, verso 7, dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El entendimiento de la gracia del Señor, ¿no? De entender que todo lo que somos y todo lo que hacemos es por su gracia y por su misericordia, nos baja a tierra a veces, ¿no? A veces se nos infla nuestros pechos cuando hacemos cosas para Dios. O qué tan bien que lo hacemos, ¿no? Hermanos, pero si el apóstol Pablo, que fue el gran apóstol, quizás las personas luego, después de Jesucristo, que más influenció a la iglesia en toda la historia, él atribuía todo lo que era, todo lo que hacía, todo lo que algún día hizo por la obra del Señor, a la gracia del Señor, que sin ella no hubiese podido hacer nada. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, servir en la obra del Señor es un privilegio y un honor, como lo veía el apóstol Pablo. Un comentarista contaba la historia de un espartano, ¿no? Que son los luchadores allá en el Imperio Romano, que ellos luchaban, ¿no? En el Coliseo, y una vez había un luchador que era muy conocido, y hicieron de todo para que el luchador pierda, pero el luchador ganó, a pesar de todo eso. Y bueno, él se había ganado lo que él quería, Entonces le dijeron, bueno, decinos qué es lo que querés. Yo lo único que quiero estar delante del Rey y servir. No, y ese es el espíritu, hermanos. No, es el honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo le agradecía al Señor porque le había dado el privilegio de poder servir. Le había dado el honor de servir al Rey que lo había salvado.
No, al apóstol Pablo no había que animarlo para que sirva. Porque él entendió la gracia del Señor, él entendió de dónde lo había rescatado el Señor, así como John Newton. No solo el Señor había salvado a Pablo, no solo el Señor lo había llamado para su ministerio, sino que también la gracia que había salvado a Pablo, que lo había llamado al ministerio, lo había transformado por completo al apóstol Pablo. Y él comienza a hablar de su testimonio. ¿No? En el verso 13, habiendo yo habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo comienza a exaltar la gracia de Dios que lo había salvado y lo había transformado. Él comienza a hablar sobre su pasado y de cómo Dios lo había transformado. La vida pecaminosa del apóstol lo hacía más brillosa la gracia de Dios. Él comienza a hablar de su propia miseria de manera ascendente, ¿no? Él como empieza a dar adjetivos de lo que él era, y eso como va escalando el nivel de maldad, si podríamos llamar así. ¿No? Él dice que era blasfemo, era un difamador, pero también podríamos decir una persona que calumniaba a Dios de manera abierta, hablaba mal de él, ¿no? Pablo había negado la deidad de Jesucristo y había obligado a otros a hacer lo mismo. De hecho, en Hechos 26, cuando él comienza a hablar acerca de quién era él, defendiendo, ¿no?, su ministerio, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré a cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Verso 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. En Hechos 9 relata su conversión, ¿no? Él había pedido permiso para ir a detener a los creyentes que había en otras ciudades. Él estaba empecinado contra la causa del Señor. Él dice que no solamente era blasfemo, que era difamador del nombre del Señor, que él calumniaba el nombre del Señor, que él dudaba y negaba la deidad de Jesucristo, sino que también era perseguidor, como leíamos recién. Él era uno de los perseguidores más acérrimos que tenía la iglesia en aquel tiempo. No se conformó con hablar mal de Jesús, sino que también lo persiguió a todos aquellos que creían en él. Él entraba casa por casa, él tumbaba puertas, hermanos, y arrestaba a hombres y mujeres, no le importaba. Él arrastraba a los creyentes de aquel entonces. Él era perseguidor. Pero no solo eso, no solo que él blasfemaba, no solo injuriaba el nombre del Señor, no solo negaba a Jesucristo y no solo obligaba a los creyentes también a negar a Jesucristo, no solo perseguía a la iglesia del Señor, no solo iba a Jerusalén y a las ciudades aledañas para perseguir y arrestar a los creyentes, sino que también era injuriador. La palabra injuriador hace referencia a una persona que usa la violencia de manera insolente y de manera brutal. Usaba la violencia para humillar y maltratar a los demás, pero no solo eso, sino que él se deleitaba para hacer eso. En Hechos 9, cuando se comienza a relatar, ¿no?, la conversión de Saulo en Hechos 9, dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Nueva traducción viviente. No, estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, no para pedir permiso para seguir arrestando. Él estaba ansioso, maquinaba en su cabeza de cómo arrestar y seguir persiguiendo a la iglesia del Señor. Se describe a un hombre que se dedica a infligir dolor por el simple placer de infligirlo. Él le gustaba y se deleitaba en hacer o en humillar a los creyentes, en infligir dolor a los creyentes. Y hermanos, esto es lo que produce, ¿no?, la ley en un pecador, ¿no? Él fue confrontado, ¿no? En ese viaje que él le había pedido permiso para seguir arrastrándose, le apareció el Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? El Señor Jesús se le había aparecido. Y él, hermanos, el apóstol Pablo pensaba que estaba agradando a Dios en lo que hacía. Pensaba que estaba cumpliendo la ley en lo que hacía. Pero se dio cuenta que no, que se
había sido el primer enemigo del Señor y de la causa del Señor. Pablo había quebrantado todo el decálogo. Pablo había quebrantado toda la ley que tanto se ocupaba por cumplir. ¿No? Al ser un perseguidor, un injuriador de la causa del Señor, del mismo Jesucristo, se había convertido en el peor de los pecadores. Él había quebrantado los primeros 5 mandamientos que hablan de la relación del hombre con Dios, ¿no? Al ser blasfemo, al ser perseguidor. No, pero no solo eso, sino que también le quebrantó los otros 5 mandamientos que hablan de la relación entre el hombre y el hombre, a ser injuriador, a usar la violencia, ¿no? A estar de acuerdo, ¿no?, con las muertes de los creyentes. Él los arrestaba para que los maten, para que los maten. Pablo había quebrantado la ley de Dios, ¿no? Pero no termina ahí. Mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios no lo dejó en su pecado, no lo dejó en su incredulidad, sino que vino en su rescate. Él envió a su Hijo para que muera en la cruz para pagar la condena que su pecado merecía. El Señor no le dio a Pablo lo que merecía, que eso es misericordia, ¿no? El Señor se apiadó de Pablo. El Señor se apiadó de su miseria. ¿No? Y tuvo misericordia y no le dio lo que merecíamos. Porque si el Señor le tenía que haber dado lo que merecía, tenía que haberlo enviado al infierno de manera instantánea, así como nosotros. Pero el Señor se apiadó de nosotros. El Señor se apiadó del apóstol Pablo y no le dio lo que merecía, y en cambio de eso le dio lo que él no merecía, que era la gracia. No, él se le apareció y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me persigues? Él derramó su gracia cuando Pablo no buscaba ni tampoco merecía, cuando él no buscaba a Dios ni tampoco había hecho nada para que el Señor se le aparezca. Dios derramó su bondad sobre él, él se apiadó del apóstol Pablo. ¿No? ¿Y qué es la gracia? John MacArthur define la gracia como el perdón amoroso de Dios, por lo cual exonera de juicio, quita la condena. Y también es una promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Se lo repito, el perdón, la gracia es el perdón amoroso de Dios por el cual exonera de juicio, y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. La gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿no? La gracia es aquellas bendiciones que recibimos de parte de Dios y que no merecemos y que no podemos ganarnos. Es importante entender este punto. No podemos ganarnos la gracia de Dios. Es algo que Dios nos da de forma inmerecida, que no merecíamos, que no buscábamos ni tampoco podíamos ganar. Es el favor que Dios hace a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno, como Pablo y como nosotros. Pablo, que era el principal perseguidor, injuriador, ¿no?, blasfemo del Señor, él se le apareció y derramó su gracia y su misericordia, ¿no? Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahora aparece la gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra pero que usa Pablo es el pero más hermoso que podemos escuchar alguna vez, ¿no? El apóstol Pablo dice: habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia, hermanos. Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Nosotros vivíamos satisfaciendo nuestros propios deseos. Nosotros hacíamos lo que queríamos. Nosotros desafiamos de manera diaria al Señor a través de nuestra propia voluntad. Hacíamos nuestra propia voluntad, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto hace la gracia de Dios. Cuando Pablo no merecía nada, cuando Pablo merecía el infierno, el Señor se le apareció, ¿no? Y abrió sus ojos para que pueda entender lo que él tanto perseguía y odiaba, para que pueda entender la cruz del Señor Jesús y lo que él había hecho por él en esa cruz. Al morir, al recibir la ira de Dios contra el pecado, ¿no? Y al resucitar al tercer día. Y eso hace la gracia. Cuando estábamos perdidos, Dios nos encontró. Cuando éramos esclavos de nuestro propio pecado, Él nos liberó. Cuando estábamos muertos en nuestros propios pecados, Él nos dio vida y vida eterna. La palabra hiperabundante que usa Pablo hace referencia a sobreabundante, rebalsaba, ¿no? Él quiere dar una énfasis en la gracia del Señor a pesar de que su pecado había sido grave. La gracia del Señor había sido mayor. No, la gracia del Señor había sido mayor. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, dice otra versión. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esa gracia fue la que salvó al apóstol Pablo, esa gracia que él no merecía, ese regalo inmerecido de parte de Dios que lo transformó, que le abrió sus ojos para que pueda entender la cruz, para que pueda entender el Evangelio, para que pueda entender que su vida iba camino hacia el infierno, que él necesitaba entender el Evangelio de la gracia del Señor, que no se podía ganar la salvación, no, que debía arrepentirse y creer en lo que había hecho Cristo Jesús en una cruz por él. Pero esa gracia que lo salvó, esa gracia también lo transformó. En el verso 14 dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Me llenó de la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Dice, la palabra fe y amor que usa el apóstol Pablo aquí hace referencia, ¿no?, a aquellas virtudes que vienen o que están relacionadas con la salvación. Nosotros siempre decíamos que la fe también es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Pablo en la iglesia de Éfeso. Nuestra confesión, ¿no?, la confesión bautista de 1689 también aclara sobre este punto. Dice, la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, ¿no? El apóstol Pablo dice, no solo el Señor abrió nuestros ojos, no solo el Señor se me apareció en mi camino, que ese camino lo iba a conducir a la perdición, al infierno eterno, sino que el Señor me dio la fe, sino que el Señor cambió mi corazón para que yo pueda correr hacia Cristo. Él me dio la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de su gracia, y no solo eso, sino que también Él lo capacita para que siga amando, no solo al Señor, sino que también a sus hermanos. El amor y la fe son una marca constante en la vida de todos los hijos de Dios. No hay fe en el hombre si el Espíritu Santo no hace una obra en su corazón y los capacita para que puedan creer para la salvación. Él en reiteradas ocasiones unió la fe y el amor a una persona que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. En la iglesia de Colosenses, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, habiendo oído de vuestra fe en el Cristo Jesús y del amor que tenéis a los demás santos. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esa gracia que nos llamó, fíjense, Él era una persona que odiaba la causa del Señor, que perseguía a los creyentes. Pero el Señor lo llenó de esa fe, de esa confianza en Cristo y ese amor para que pueda amar al Señor y también a sus semejantes. Esa gracia que lo llamó el apóstol Pablo es la misma gracia que lo transformó. Él transformó su incredulidad, esa gracia transformó la incredulidad de Pablo en fe.
y su odio en amor. Y esa misma pasión que él tenía en tratar de destruir a la iglesia, ahora la tenía para proclamar el evangelio y expandir el reino que tanto se empeñó en perseguir. Pablo había sido cambiado por completo. De hecho, era tan el cambio que Pablo había experimentado que ni los discípulos se querían acercar por temor a él. Era tanto el odio que tenía hacia la iglesia que los discípulos, no sé, cuando el Señor lo llamó a Ananías y a los apóstoles, tenían miedo de acercarse al apóstol Pablo. Porque él perseguía y él odiaba a los creyentes. Pero el Señor había transformado ese odio en amor. Esa incredulidad y ese aborrecimiento al Señor Jesucristo en fe, en confianza. No, el apóstol Pablo había cambiado por completo. La gracia produjo la fe, la confianza en Cristo y el amor a Dios y a los demás creyentes. La gracia que salva, hermanos, a los pecadores es la misma gracia que transforma a esos pecadores. Pues la gracia de Dios ya había sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, le dice Pablo a Tito, en capítulo 2, 11, 14. Y se nos instruye a que no nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos para hacer buenas acciones. Una persona que ha sido iluminada por el Evangelio es una persona que cambia, que ha sido transformada y ya no vuelve a ser igual. No podemos decir que conocemos la gracia de Dios y el Evangelio y seguir nuestras vidas como las llevábamos antes de conocer el Evangelio. La gracia transforma a las personas, los libra de la esclavitud y de la condenación del pecado. El apóstol Pablo no solo dejó de hacer lo que hacía antes, sino que ahora debemos entregar nuestra vida al Señor Jesús. No solo dejó de hacer lo que hacía antes, sino que ahora entregó su vida para el Señor Jesús. Él dejó de vivir para sí mismo y entregó su vida en adoración a ese Señor que él tanto se había empecinado en perseguir. Nadie puede decir que es cristiano si no manifiesta las obras de la gracia transformadora. No esa gracia que salvó al apóstol Pablo, esa gracia que lo transformó, transformó su odio en amor y su aborrecimiento al Señor en fe, en confianza, ¿no? El apóstol Pablo sigue en el verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo da un agradecimiento de la gracia que lo había llamado para el ministerio, que lo había salvado, ¿no? Que lo había transformado, y ahora muestra que ese evangelio que lo había transformado, ese evangelio que lo había salvado, está disponible para todos aquellos que se acercan a Cristo en arrepentimiento y fe. Este versículo es un gran resumen del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo utilizó esta frase, palabra fiel y digna de ser recibida de manera constante en las cartas pastorales, ¿no? De hecho, lo usó 5 veces en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 9, en su segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 11, y también a Tito capítulo 3 y 8. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Generalmente los comentaristas dicen que usó esta frase porque era comúnmente aceptada por todas las iglesias de aquel entonces, ¿no? Y además es una frase, es una verdad que toda iglesia, hay muchas iglesias, ¿no? De hecho, muchas hablamos de esto en la confesión, que pueden diferir en algunas cuestiones, ¿no? Como pueden ser eventos futuros y demás cuestiones. No, pero esta es una verdad central y elemental que nadie se puede contradecir, que todos deben estar de acuerdo, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es la verdad central de las Escrituras, es el Evangelio resumido en pocas palabras, es el mensaje central desde el Génesis al Apocalipsis, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, la palabra Cristo es el ungido, Él era el Hijo de Dios y el Mesías, que se había prometido en el Antiguo Testamento, pero también era Jesús, aquel verdadero hombre que había nacido de la Virgen María. No, la palabra Jesús también se puede traducir como la palabra Josué o Josué, que quiere decir porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y Cristo, el Mesías esperado que se hizo hombre,
vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino a un mundo totalmente hostil, un mundo que odiaba al Señor Jesús, un mundo que odia, inmerso en las tinieblas y la incredulidad. Pero el Señor Jesús se hizo hombre, no aquel que era Dios, aquel que estaba en la plenitud en su relación con el Señor, con su Padre. Él se hizo hombre, Él se humilló haciéndose hombre. No, Él vino a un mundo que lo aborrecía. Él vino a un mundo que lo odiaba, a un mundo lleno de pecadores, ¿no? La palabra que usa Pablo aquí para hacer referencia de que Cristo Jesús vino al mundo, habla de su encarnación, habla de su sufrimiento, habla de su humillación y de la muerte. Aunque era Dios, no consideró el hecho de ser igual a Dios fuera algo de a qué aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los peores criminales, dice Pablo en Filipenses. Y eso es glorioso. No, porque la segunda persona de la Trinidad, aquel que era Dios, que era perfecto, que era infinito, que vino al mundo, se hizo hombre y descendió a este mundo, fue crucificado, fue humillado. Él descendió para salvarme a mí. No sé si eso impacta tu vida, ¿no? Pero el Señor, el Rey de los Reyes, Dios hecho carne, vino al mundo para salvarme a mí y a ti si te has arrepentido de tus pecados. No, Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Él no vino a salvar a los más buenos o a los que habían acumulado o ganaron mérito para que Dios los salvara. Él vino a salvar a pecadores, a hombres y a mujeres desobedientes que habían quebrantado la ley de Dios. No hay evangelio, hermano, no hay gracia si el hombre primero no entiende que es pecador y está condenado. Por eso es tan importante la ley, por eso Él le recalcó la importancia del buen uso de la ley a Timoteo. El Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a salvar a pecadores, a personas que merecían la condenación, a personas que eran hijos de ira. Por eso la Biblia es clara en mostrarnos que nadie es justo, que todos nos hemos desviado, todos necesitamos el perdón de Dios. Él no vino a ayudar a completar la salvación, sino que Él vino a salvarlos. Él vino a salvar al pecador que se arrepiente y deposita su fe y su confianza en Él. Y por eso es importante la ley de Dios, proclamar la ley de Dios. Porque una persona necesita saber que va camino a una perdición eterna. Las personas necesitan saber que necesitan el Evangelio, que necesitan escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es tan importante predicar la ley de Dios, por eso es tan importante predicar el Evangelio bíblico, porque mucho se habla del amor de Dios, pero poco se habla de la ley y la importancia que las personas tienen que saber que son pecadores y que van camino a una eterna perdición. Los falsos maestros estaban cambiando el Evangelio de la gracia de Dios por el Evangelio de las obras, malinterpretando a su antojo el uso de la ley. Ellos decían que a las personas lo que debían hacer para ganarse la salvación, que eso es lo que creían muchos judíos, ¿no? Cumplir con la ley para ganarse la salvación. Mientras que el evangelio bíblico, el evangelio de la gracia de Dios, es un evangelio que te humilla y muestra que toda la gloria es para Cristo, ya que el hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación más que pecar. Más que pecar, ¿no? El apóstol Pablo dice, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. El evangelio bíblico humilla al pecador, de los cuales yo soy el primero. De hecho, el apóstol Pablo se consideraba como el más pequeño de los apóstoles, menos que el más pequeño de todos los santos, le dice a los Efesios. No era una sensación momentánea del apóstol Pablo. No es que dijo una sola vez a Timoteo, no, sino que él se sentía como el peor de los pecadores. Él veía su pasado y no podía dejar de pensar en la grandiosa gracia del Señor, que él no había hecho nada para merecerla. Él no la había ganado, él era totalmente indigno.
Pablo aquí no está diciendo que es el peor de los pecadores que jamás existió en toda la historia, ¿no? Porque hay muchas personas que quizás fueron más sanguinarios que el apóstol Pablo. Y nosotros podemos conocer Hitler, Mussolini, personas que han asesinado a un montón de personas. Él no se está comparando con otros pecadores. Él no está comparando sus propios pecados con pecados de otras personas, sino que él está comparándose con aquel que lo salvó. Pablo analizaba su pasado y su glorioso Salvador y no podía dejar de verse como la miseria más grande del universo. Y de eso se trata, no se trata de mirar cuán malo han sido nuestros pecados, ¿no? Sino de ver el pecado en relación al costo que necesitó para redimirlo. No, el pecado hizo que el Hijo de Dios sudara sangre en el huerto de Getsemaní. Lo hizo soportar todas las agonías y los sufrimientos y los insultos que recibió de los soldados y los judíos, sino que también su pecado hizo que Cristo muriera en una cruz por él. Por eso él se sentía como la persona o el ser más miserable que existía en la tierra. Nosotros quizás podemos decirnos que no cometimos todos los pecados que cometió el apóstol Pablo o que otras personas, ¿no? Que no fuimos drogadictos, que no cometimos adulterio, que no asesinamos a alguien, ni tampoco estafamos. Pero como dice un escritor, aunque no hemos cometido pecados grandes y escandalosos, sí he participado en chismes, he criticado a los demás, he albergado resentimiento, he sido impaciente y egoísta, he desconfiado en Dios en situaciones difíciles, he sucumbido al materialismo y aún he permitido que mi equipo favorito de fútbol se convierta en un ídolo para mí. La gravedad del pecado no radica en la acción en sí contra quienes los estamos cometiendo. La gravedad del pecado, no radica en la acción en sí, sino contra quién lo estamos cometiendo, ¿no? Cuando nosotros pecamos estamos desobedeciendo y rebelándonos contra Dios infinito, justo, 3 veces santo, que es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Pablo miraba su pecado y miraba a su Salvador y no podía dejar de sentirse como la peor miseria que había existido en esta tierra. Porque su propio pecado había causado que el mismo Dios que se encarnó fuera a morir en la cruz por él y derramara su sangre. Pero el apóstol Pablo nos dice, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. El apóstol Pablo dice, por lo cual yo soy el primero. Él se seguía viendo como el peor de los pecadores. Cuando nosotros pecamos, estamos diciéndole a Dios que amamos más al pecado que a Él. Cuando nosotros pecamos, estamos diciéndole a Dios que amamos más al pecado que a Él. Pero lo glorioso de todo eso, y que llevaba a Pablo a mirarse como lo más miserable que había, es que a pesar de eso, Dios lo seguía amando igual. Dios lo seguía amando igual. Si esto no nos humilla, si el hecho de ver que nuestro pecado causó que Cristo muriera en una cruz por nosotros, y no solo eso, sino que aun cuando somos creyentes, ese pecado no disminuye el amor que Dios tiene para con nosotros, es porque realmente no hemos entendido el Evangelio. El hecho de que Dios siga amándonos, siga amando a pesar de nuestro pecado, está lejos de ser un aval para pecar. Porque un verdadero creyente le duele y le dolerá pecar, porque cuando sabe que está pecando, está ofendiendo a ese Dios que envió a su Hijo a morir por él. No, él dice que el Evangelio lo había salvado, ese mismo Evangelio está disponible para todos aquellos que se arrepienten y depositan la fe en el Señor Jesús. Y también que su vida había sido de ejemplo para los demás pecadores. Pero esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. La vida del apóstol Pablo se había transformado en un ejemplo de gracia y de paciencia del Señor. Pablo había experimentado, al igual que cada creyente, lo que deseamos hoy en el Salmo, ¿no? Clemente y lento para la ira es el Señor. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Él experimentó la paciencia de su máximo esplendor del Señor. ¿No? Él, aun cuando había sido el peor enemigo de la iglesia en aquel entonces, el Señor fue paciente y misericordioso con el Señor, con Pablo, ¿no? Y se le apareció y Él derramó su gracia para abrir sus ojos y para que pueda entender el Evangelio que Él tanto perseguía. Por eso hay esperanza,
Porque así como Pablo fue rescatado y fue transformado por la gracia del Señor, también cualquier pecador que viene en arrepentimiento y puede ser transformado y puede ser salvado. No hay pecador tan miserable que la gracia de Dios no pueda alcanzar y transformar. Entonces, por eso Pablo se ponía como ejemplo, ¿no? Como modelo de la paciencia y la misericordia de Dios, de lo que la paciencia y la misericordia puede hacer en la vida de un pecador que se arrepiente y deposita su fe y su confianza en el Señor. ¿No? Y el apóstol Pablo termina esta sección y no puede terminar de otra manera que alabando, ¿no? Y adorando al Señor por lo que Él había hecho en su vida, ¿no? Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no podía terminar mejor que con una doxología, de tanto despliegue de la gloria de Dios a través de su gracia y su misericordia. De hecho, este versículo fue el que el Señor usó para transformar a Jonathan Edwards. Él dice al Rey de los siglos, él empieza a adorar al Señor. Él, al contar su testimonio, al contar la gracia que el Señor usó para salvarlo, para transformarlo, para llamarlo al ministerio, empezó a adorar. Y él dice al Rey de los siglos, al Señor, al que gobierna todo el universo, al que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, al que hizo que su Hijo fuera a morir por mí. No, al Rey de los siglos, al Señor de señores, al que descendió para morir por mí en una cruz, al inmortal, al invisible, al que no tiene principio, al que no tiene fin. Al único y sabio Dios sea honor por los siglos de los siglos, hermanos. No, él termina con una adoración, con una doxología, como solía terminar cuando hablaba de las grandes verdades del Evangelio, ¿no? Él no podía dejar de admirarse y de adorar a Dios al contemplar la gracia que lo transformó, la gracia que lo salvó, la gracia que lo llamó al ministerio. Por eso, mis hermanos, a modo de conclusión, ¿no? Si hemos entendido el Evangelio, no podemos tener otra respuesta que no sea la gratitud, el servicio y la adoración, ¿no? Las bendiciones que recibimos por la gracia del Señor deben ser el motor de nuestra gratitud, debe ser el motor de tener un corazón agradecido por el Señor, porque todo lo que somos, todo lo que hacemos por la obra del Señor es por gracia, no es por lo que el Señor está haciendo por nosotros. No debe ser el motor de nuestro servicio, debe ser el motor de nuestra adoración constante, lo que el Señor hizo por nosotros en una cruz. El hecho de que el Señor nos salvara. Debemos recordar que la gracia de Dios es una riqueza interminable y que siempre hay gracia disponible para cada situación que necesitamos. Y por último, hermanos, así como John Newton, así como el ejemplo del apóstol Pablo, debemos recordarnos siempre de dónde nos rescató el Señor. Nunca debemos creer la mentira satánica que viene del infierno que el Evangelio es para los inconversos. No hay más satánico que eso, hermanos. Nosotros debemos meditar en el Evangelio cada día en nuestras vidas. El apóstol Pablo, hermanos, saben que la carta a Timoteo él la escribió 30 años después de su conversión. Y él seguía asombrado por la gracia que lo había salvado. Él seguía recordando de los pecados que lo había salvado el Señor y él estaba asombrado y no podía dejar de pensar en lo que el Señor había sido con él, su misericordia, su gracia. Por eso, hermanos, debemos meditar en el Evangelio todos los días. Cuando sintamos que nuestro corazón está frío hacia las cosas de Dios, recordemos de dónde nos sacó el Señor. Muchas veces nosotros luchamos con que a veces no tenemos ganas de hacer muchas cosas. Recordemos los pecados que nos perdonó el Señor. Hay un predicador que decía siempre que antes de subir al púlpito, él tomaba un tiempo para recordar lo que el Señor había hecho por él en la cruz. Él se tomaba un tiempo para pensar y recordar la vida que tenía antes de conocer al Señor. ¿No? Y recordar eso incendiaba su corazón y ya cambiaba toda su perspectiva, ¿no? Hermanos, debemos recordar nuestro pecado, pero no para obsesionarnos con él, sino para ver la grandeza
de la misericordia del Señor, para ver la grandeza de nuestro gran Salvador. Hermano Pablo, 30 años después de haber sido convertido y había sido salvado por el Señor, él seguía admirado por la gracia que lo había salvado. El Evangelio no es el primer paso para el cristianismo, sino que es el camino. Hermanos, debemos recordar todo lo que hizo el Señor por nosotros al enviar a su Hijo a morir en una cruz. El Evangelio, hermanos, es el motor de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestra gratitud. Es el motor de nuestras vidas. Pablo seguía recordando su conversión como si fuera ayer. Por eso, mis hermanos, al principio decía que John Newton tenía dos verdades y que creo que deben ser las verdades que deben gobernar nuestro corazón. Si a él le preguntaban algo, dice que todas las personas que habían conocido a John Newton estaban obsesionados para ver lo que le había pasado porque había sido transformado completamente por el Señor, ¿no? Y todas las personas que lo conocían venían a la casa para ver esa transformación. Y siempre les decía, dice, ya cuando estaba terminando su vida, a punto de morirse, dice, mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas. Y eso debe calar profundo en nuestras mentes, hermanos, y debe ser un estandarte en nuestras vidas. Que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, Cristo es lo más glorioso que nosotros podemos llegar a conocer. Nosotros no merecíamos nada, nosotros no merecemos nada, pero Cristo descendió, se humilló, se hizo hombre para morir por nosotros en esa cruz. Cuando abundó el pecado en nuestras vidas, sobreabundó la gracia del Señor y nos salvó.